¿Qué es la apologética católica? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Hola, te habla Andy Colón en Conociendo tu Fe. Hola, te habla Andy Colón. Durante estos últimos años hemos visto un resurgimiento de la apologética católica, una gran cantidad de laicos católicos que han encontrado en la apologética quizás una vocación. Yo llevo más de 20 años trabajando como apologista aquí en los Estados Unidos y muchos de mis estudiantes me preguntan, profesor, ¿cómo puedo ser apologista? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es y no es la apologética. Empezando primero entendiendo que la palabra apologética viene de la palabra griega apología. Y en el sentido moderno de la palabra no es una disculpa. Aquí en los Estados Unidos la palabra para pedir una disculpa es apology, que parece mucho a la palabra apologética. Pero la apologética no tiene nada que ver con pedir disculpas. En los tiempos antaños se refería a la defensa que un abogado hacía de su cliente. Yo como abogado en los Estados Unidos, cuando voy a la corte y defiendo a un cliente, eso es lo que es la apologética. Por lo menos así es que se entendía en los tiempos antaños. En nuestra Iglesia Católica, sin embargo, se refiere a esa rama de la teología que presenta una defensa razonable de la fe cristiana. Y esto lo podemos entender mejor cuando estamos hablando de las tres categorías importantes de la apologética. Por ejemplo, una categoría de la apologética es lo que llamamos la apologética natural, que es aquella que es referente a verdades reveladas sin intervención divina. Por ejemplo, es explicar cosas como la existencia de Dios o la espiritualidad innata del alma humana, o también quizás la realidad objetiva de lo que es bueno y de lo que es malo, sin hacer referencia a las revelaciones que Dios le ha hecho a los hombres, revelaciones divinas. De esto nos habla un poco San Pablo. Por ejemplo, en Romanos 1:20, San Pablo nos dice que nosotros podemos entender y creer en la existencia de Dios simplemente mirando a la naturaleza. En ese pasaje nos dice que todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que Él es y lo que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus palabras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Por lo tanto, San Pablo nos dice que la existencia de Dios se puede llegar a conocer observando la naturaleza sin ningún tipo de conocimiento de la revelación divina. La segunda categoría de apologética es lo que llamamos la apologética cristiana, y esta es la que se refiere a la explicación y a la defensa de verdades divinamente reveladas que solo se conocen a través de la fe, no a través del uso de la razón ni la lógica. Por ejemplo, nosotros los cristianos hablamos sobre la divinidad de Jesús. Hablamos frecuentemente sobre los milagros bíblicos, todos estos milagros que se nos presentan en los pasajes de la Biblia. También hablamos de la resurrección de Cristo. Estas doctrinas fundamentales para todo cristiano es lo que la apologética cristiana nos ayuda a explicar a personas que no conocen de la doctrina, quizás son cristianos pero no conocen muy bien sobre estas doctrinas, o personas que simplemente no creen en la fe cristiana. La tercera categoría es esta que llamamos apologética católica, y esta es la que provee los argumentos para demostrar verdades también divinamente reveladas, pero en particular aquellas que nosotros los cristianos católicos creemos. Por ejemplo, nosotros los católicos decimos que Jesús fundó una iglesia y que esa iglesia es la Iglesia Católica. Creemos en el Papa, creemos en la presencia real, creemos en el purgatorio. Todas estas doctrinas que nosotros los católicos creemos es lo que la apologética católica nos ayuda a explicar. Siempre que hablo de la apologética, me acuerdo de las palabras de un obispo de Alabama que una vez dijo que vienen momentos en nuestras vidas que nosotros como católicos debemos estar dispuestos a defender y a explicar aquellas enseñanzas de nuestra fe católica. Él decía que nuestra fe está basada en razón y lógica, y que la explicación de lo que creemos y el por qué lo creemos es lo que nosotros llamamos apologética. Muchas personas piensan que esto es un trabajo solamente para sacerdotes, teólogos
o ex protestantes, personas que fueron protestantes en algún momento en su vida y que ahora son católicos. Pero no, este obispo precisamente nos decía que este trabajo de apologética es para cada uno de nosotros, para todos nosotros los católicos. Es parte de la evangelización que hacemos, no tan solo dentro de la iglesia, sino precisamente también fuera de la iglesia. Nosotros los católicos tenemos que saber cómo explicar nuestras doctrinas. Si pretendemos que otras personas vengan a la iglesia a participar de nuestros ritos, de nuestras creencias, nosotros tenemos que saberlas explicar. Entonces, la pregunta que quiero hacerte en el día de hoy, hermano católico que me estás escuchando, es si tú tuvieras que explicarle a alguien una doctrina católica, por ejemplo, el bautismo de los niños, o la doctrina del purgatorio, o la doctrina de la Asunción de María, o por ejemplo hablar sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿lo puedes hacer? ¿Crees que tienes la preparación correcta para hacerlo? Recuerda siempre que no puedes experimentar, no puedes vivir aquellas cosas que no conoces. Mientras más conozcas estas cosas, mejor podrás vivir tu fe. Así que te invito a que aprendas algo de la apologética, seas católico o no, que abras la puerta de tu fe para que puedas entender estos grandes misterios que nos enseña la iglesia. Si piensas que este video ha sido de provecho para ti, te invito a que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. Espero que haya sido de bendición. Este es Andy Colón en Conociendo tu Fe.